Bienvenido al siguiente módulo, módulo 5, Mindfulness de los pensamientos. Este es el cuarto fundamento de mindfulness o atención plena. Se refiere al mindfulness de los pensamientos, de la mente, pero no necesariamente de la conciencia. La mente es la que piensa o hace juicios. Conciencia nos referimos más hacia el conocimiento y el hacer notar lo que sucede. Mindfulness de los pensamientos es interesante porque para algunos se traduce también a corazón, mente. Debemos reconocer al practicar mindfulness que el pensamiento tiene una cualidad emotiva también. Otra forma de pensar de este fundamento es la atención plena de los estados mentales. Al igual que las sensaciones o las emociones, nuestros estados de ánimo van y vienen. Hemos hablado de este con movimiento y de este concepto de transitoriedad e impermanencia en otras ocasiones también. Al igual que las sensaciones y las emociones, nuestros estados de ánimo van y vienen. También nuestros pensamientos. Hemos estado hablando sobre este concepto de transitoriedad e impermanencia a lo largo del curso. A veces tenemos sueño, a veces estamos inquietos. Con la práctica de mindfulness vamos aprendiendo a observar nuestros estados mentales sin darles tanto valor, sin darles tanta presión y sin apegarnos tanto a ellos, sin juzgar y tampoco necesariamente sin generar una opinión acerca de ellos. A medida que los pensamientos van y vienen, entendemos claramente lo insustanciales que pueden ser los pensamientos. A medida que los pensamientos van y vienen, entendemos claramente lo insustanciales que pueden ser. Al igual que las sensaciones o las emociones, nuestros estados de ánimo van y vienen. Hemos estado hablando a lo largo del curso acerca de este concepto de impermanencia y transitoriedad. Existe en cada zona, en cada área, en cada concepto de la vida básicamente. A veces tenemos sueño, a veces estamos inquietos, a veces nos sentimos felices, a veces nos sentimos tristes, a veces estamos incómodos y a veces corre en nosotros un placer pleno. Con la práctica de mindfulness vamos aprendiendo a observar nuestros estados mentales sin darles tanto juicio, sin tener necesariamente una opinión acerca de ellos, sin apegarnos o crear alianzas con estos estados que van y vienen. Con la práctica vamos entendiendo claramente lo insustanciales que pueden ser los pensamientos. Aquí te invito a reflexionar. ¿Tú qué definición le das a un pensamiento? Los pensamientos se presentan de muchísimas formas distintas a lo largo del día. Hay investigaciones dentro del mundo de la psicología que sugieren que el ser humano puede tener entre 60,000 hasta 70,000 pensamientos en un solo día. ¿Y sabes qué es lo sorprendente de esto? Que no todos estos pensamientos son reales. Ni siquiera todos esos pensamientos logran pasar en realidad por nuestro filtro de conciencia. Algunos de estos pensamientos son automáticos, no tienen un objetivo en realidad. Tenemos que recordar que todo el tiempo los seres humanos estamos recibiendo información a través de nuestros sentidos. La función de la mente es intentar entender, acomodar y hasta cierto punto controlar todos los estímulos externos e interpretarlos para darles un lugar en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestra conciencia. Por lo cual es muy importante que aprendamos a reconocer esta naturaleza del pensamiento. Como se los dije, a veces no tiene una sustancia en realidad. Reconócelo. ¿Qué es? ¿Qué significa para ti pensar? A veces los pensamientos vienen como imágenes mentales. A veces vienen como recordatorios del pasado. A veces vienen como visiones acerca de un futuro posible, no seguro, no garantizado. A veces vienen como frases, palabras o recuerdos de alguna cara de alguna persona. En realidad no hay algo sustancial que nos diga qué es el pensamiento, más que debamos de entenderlo como todo aquel material mental
que va formando parte y haciéndonos llevar a una realidad. Estás descubriendo entonces que al principio de la práctica puede ser posible que te sorprenda de una forma lo activa y descontrolada que puede ser tu mente. No te preocupes. Esta es la verdad sobre la mayoría de las mentes. Te lo vuelvo a repetir, de 60,000 a 70,000 pensamientos en un solo día y la mayoría son falsos. Esto para mí fue uno de los mayores descubrimientos y de las mayores realizaciones que tuvieron un impacto en mi desarrollo personal al estar practicando y aprendiendo sobre la psicología y en ahora aprendiendo sobre la práctica de meditación mindfulness. Acéptalo, esa es mi invitación. Simplemente toma asiento con lo que venga. No hay necesidad de deshacerse de tus pensamientos. Ese no es el propósito de la meditación. De hecho, esta es una de las dificultades que encuentran las personas al empezar una práctica de meditación. Se suele decir o solemos pensar que la meditación es acerca de no pensar. Esto es prácticamente imposible para muchísimos. Más bien, la meditación es acerca de aprender a estar con tus pensamientos. En esta práctica de mindfulness de los pensamientos estamos aprendiendo a reconocer cuando estos suceden para no estar perdidos en el trance. Creyendo de esta forma a través del trance del pensamiento que ellos conforman la realidad y comenzamos entonces a identificarnos con ellos, creyendo que esos pensamientos hablan de quién somos. Esto no es cierto. Ya que estamos en un trance de pensamiento, lo que en muchas formas también en la meditación se llama como una ilusión, es bien útil comenzar a practicar la presencia plena para estar consciente de lo que está sucediendo sin apegarse a lo que sucede y calmarse un poco. Pensemos en los pensamientos ahora como si fueran olas. Al igual que esta masa de agua que se revuelve por el viento, en el movimiento constante. Después de un rato, cuando el movimiento pasa, la ola se deshace, el mar, el agua, vuelve a permanecer quieto físicamente. Tu mente de esta forma irá adquiriendo la habilidad de calmarse gradualmente. Recordemos, es una práctica. Para promover la calma de los pensamientos, al principio de una meditación es útil relajarse y practicar con las anclas que te he estado enseñando a lo largo de cada módulo. Suavemente comenzaremos a ir aprendiendo cómo regresar la atención una y otra vez en base a los sentidos y en base a cada experiencia que vamos obteniendo. Se necesita de la práctica y la experiencia del mindfulness para distinguir entre el trance de los pensamientos, que pueden ser fantasías, planes, comentarios, el soñar despierto, el famoso overthinking, y también distinguir la presencia que recibe directamente las experiencias cambiantes de cada momento. Establecer la presencia corporal, como lo hemos visto con mindfulness del cuerpo, y dejar esta ancla en un primer plano es un mano a mano. Establecer la presencia corporal, como lo hemos visto en el módulo de mindfulness del cuerpo, y dejar que esta ancla, por ejemplo, se vuelva el primer plano de nuestra atención, es una manera de familiarizarte con el misterio vivo y vibrante de la presencia aquí y ahora. A continuación, te presento algunas formas adicionales de investigar y aprender sobre el pensamiento a medida que va creciendo tu atención plena. Observa cómo se siente pensar. En el momento en que pasa un pensamiento, puede que te sientas sorprendido o perdido entre todo este movimiento mental. Simplemente nombra ese pensamiento sin dejarte arrastrar por él. Aquí tenemos que aprender el desapego. Observa toda esta película mental, las historias que te cuenta tu mente, sin dejarte llevar por todo ese movimiento. Simplemente vuélvete testigo amoroso de la experiencia, sin juicio.
Observa qué tipos de pensamientos realmente tienen un efecto en tu cuerpo. Como te lo digo, algunos hacen unos detonadores corporales, físicos, emocionales diferentes que otros. Estos van a estar relacionados a todas las creencias que tienes acerca de ti mismo y del mundo. Así que permítete observar cuál es el efecto físico que los pensamientos están teniendo sobre ti. Observa cómo algunos pensamientos traen automáticamente emociones que pueden ser incómodas o desagradables. Y cómo algunas emociones traen también automáticamente ciertos pensamientos. Reconoce esta relación. Aprende a ser testigo de la interacción entre el pensamiento y la emoción. Esto de nuevo es la naturaleza en movimiento de la que hablamos. Y el poner esta conciencia te permitirá de nuevo revelar la naturaleza y la verdad debajo de esta situación. Nota la experiencia del espacio entre cada pensamiento. La práctica de mindfulness del pensamiento te permitirá ir observando ese espacio, ese puente que hay entre pensamiento y pensamiento. Con la práctica vamos ampliando el espacio y esto nos va permitiendo tener más conciencia acerca de las respuestas que nosotros queremos tener a cada situación. Dentro de la práctica, puedes intentar mencionar o traer a tu conciencia un pensamiento triste o un pensamiento incómodo, un pensamiento de enojo o un pensamiento amoroso. Tráelos intencionalmente a tu conciencia y comenzarás a darte cuenta cómo poderosamente estos pensamientos y sus emociones están conectadas y afectan todo el estado de tu cuerpo y de tu mente. Imagina que eres el cielo abierto, que los pensamientos flotan. Siente lo que es pasar de pensar a pensar y de pensar a observar amorosamente las nubes de pensamiento que cambian por todo el cielo. Al practicar mindfulness de los pensamientos, ¿qué encuentras desafiante cuando trabajas con la atención plena de tus pensamientos? ¿Cuáles son aquellos pensamientos que más te ponen en el trance? ¿A qué se refiere el trance? Esta sensación de estar soñando. ¿Cuáles son los pensamientos que te mantienen despierto por la noche? ¿Eres consciente de ellos? ¿Qué has aprendido en esta lección que puedes hacer cuando tienes dificultades lidiando con pensamientos desafiantes? ¿Cómo puede la práctica de mindfulness de los pensamientos ayudarte a encontrar más calma en tu momento presente?